posición liberal puede apoyar? La definición de liberalismo es no, en realidad en términos bíblicos es así, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Por ejemplo, a nadie le gusta que lo agredan, a nadie le gusta que lo violenten, a nadie le gusta que le quiten lo que es de uno. Y el liberalismo tiene esa concepción de defender lo que es de uno. O sea, defender la vida, defender la libertad y defender la propiedad privada. Es la triada lockeana, es lo que le decimos los liberales. Lockeana viene de John Locke, el padre del liberalismo económico, político. Entonces nuestra contribución es cómo hacemos que los padres sean los que elijan la educación que quieren de los hijos. Esa es la contribución del liberalismo, no que lo decida un burócrata del Ministerio de Educación. Esa es la distinción entre un liberal o un estatista o un conservador. Es la pregunta se define por la pregunta siguiente: ¿quién decide la educación de nuestros hijos? ¿Los padres o un burócrata sentado en un ministerio de educación? Así de Con claro. un paternalismo estatal. Exacto. Entonces, nosotros los liberales sostenemos que los padres deben decidir la educación de sus hijos. Ahora, ¿por qué en el Perú, y nos escuchan muchas personas, por qué en el Perú a veces todo tiene que ser de izquierda? Entonces, el APRA, sí, izquierda responsable, dijo Armando Villanueva. Aya de la Torre tuvo una posición de izquierda, es cierto, pero después fue más pragmático. El propio Manuel Ulloa alguna vez dijo, Dionisio Romero, de Banco de Crédito, sí, yo soy de izquierda, todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay complejos ahí? Nadie quiere decir, oye, yo soy de derecha, oye, yo soy liberal. ¿O en qué sentido, por ejemplo, a algunos que dicen ser liberales los etiquetan también de fujimoristas? Entonces, en esa, ¿cómo te puedo decir?, amalgama de posiciones, ¿qué nos dices tú, José Luis Tapia, que estudias bastante el tema? Bueno, el liberalismo es una doctrina que primero requiere desaprender lo que hemos aprendido. Yo me confieso que en los años 90, antes de que Vargas Llosa entrara a hacer una explicación de la posición liberal, yo me consideraba un de izquierda, un keynesiano, por ponerlo en términos económicos. Después de haberlo escuchado a Vargas Llosa en los 90, yo dije, ¿y por qué esto no me enseñaron en la universidad? O sea, si queremos un poco la explicación por qué no hay más liberales y no son poquitos, yo creo que está en las canteras universitarias. O sea, los profesores que hemos tenido han sido profesores de izquierda. Un formato, un chip ya puesto de izquierda. Exacto, hemos tenido incluso cursos de planificación económica. Por ejemplo, a François Rebel no se lo leía en los sílabos de las universidades, en cambio te ponían a Marx y otros. Exacto, entonces desde ahí, digamos, se parte, creo yo, desde la universidad, donde los profesores no tienen la responsabilidad de enseñarnos no solamente una posición ideológica, sino varias, y uno tendría que escoger, digamos, cuál es la que más para ti te conviene desde el punto de vista moral, económico, político. Entonces, esa falta de profesores es lo que hace que los alumnos solamente tengan una opción, la izquierda, y seguramente eso es lo que explica en parte el tema. Lo otro yo creo que es el tema político, ¿no? O sea, cuando han habido posiciones liberales, digamos, claras, no lo han hecho con todo el énfasis que debieron haberlo hecho en los 90, por ejemplo, ¿no? Cuando entró un equipo de liberales, yo recuerdo que una de esas charlas que dio Fritua, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos, él decía, nosotros teníamos 700 decretos legislativos para el año 92, en noviembre, que nosotros dimos solamente 370. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no aplicaron los 700 decretos? No, es que es demasiado. O sea, el no tener el convencimiento de que esos 700 ellos hubieran hecho las reformas de primera, segunda, hasta tercera generación, dijo, no, ya demasiado. O sea, él lo que parecía decirnos era que el equipo de personas que estaban ahí en el Ministerio de Economía no estaban muy convencidos que 700 era lo mejor, sino que 300, la mitad era. Entonces ahí viene la explicación de por qué Fujimori no hizo las privatizaciones de Sedapal y toda la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Por esa falta de convicción ideológica, ¿no? Ahora, ¿se necesita un partido liberal en el Perú? ¿Por qué no ha habido un partido liberal en el Perú? O en todo caso, ¿hay posiciones dentro del liberalismo, clases de liberalismo? Sí, por supuesto, lo hay como a la izquierda, como lo hay en cualquier partido bien organizado. Lo que sucede es que siempre hay que tener un piso mínimo, ¿no? Por ejemplo, un liberal se puede definir por tres principios, ¿no? Por el principio de la libertad, por el principio de los mercados libres y por el principio de la propiedad privada. Si tú tienes en un grupo de personas que no, por lo menos uno de ellos no lo defiende, entonces no es liberal. O sea, tienes que tener los tres: la libertad individual, el mercado libre y la propiedad privada. Yo creo que si tú y yo y cualquiera de los que nos escucha
tienen esos conceptos bien claros, es decir, que esos son los tres principios que yo defendería, yo creo que los matices a veces no van a ser tan relevantes frente a un gran enemigo que tenemos. Es un trípode y sería más coherente una posición liberal. Es un minimalismo aceptable, ¿no? Para no estar en maximalismo, ¿no? Porque los maximalismos dividen mucho. O sea, concentran demasiado el poder. Sí, ¿qué pasó en el camino? Por ejemplo, nos acordamos entre el 87 que Vargas Llosa hace un mitin pues, en la Plaza San Martín y comienza a hablar de libertad, hacia el 90 compite con Fujimori, pero hay en nuestro, digamos, imaginario de algunos que se escriben al liberalismo, por ejemplo, un Vargas Llosa, un Hernando de Soto. Vimos a más jóvenes en esa época, estaba Álvaro Vargas Llosa, Pedro Cateriano, del Movimiento de Libertad, Rafael Rey, pero de ahí cada uno, Gersi, Enrique Gersi también, y cada uno ha agarrado distintos caminos. ¿Y qué pasó con esa promoción, esa gente? ¿Y qué hacer? Es decir, si bien algunos están con Hernando de Soto, otros están con Vargas Llosa, ¿qué ha habido en el camino? ¿O cómo poder darle un resurgimiento a una posición liberal, coherente para la patria? Tú sabes por la historia que el movimiento de libertad nació en una coyuntura bien especial, ¿no? Frente a la estatización de los bancos. Exacto. ¿No? Entonces tu pregunta es válida, ¿no? ¿Qué podría generar eso? Y yo creo que la respuesta, digamos, tendría que haber una coyuntura muy especial, como para unir a todos los liberales, porque según me contó Álvaro, que cuando ellos dejaron el movimiento de libertad, más o menos en 1993, que ahí fue donde se dio la partida de función, entonces me dice, más o menos, yo he calculado, cuando él apoyó a Toledo, más o menos en la época del 2000, fue asesor de Toledo. Asesor de Toledo para devolver la democracia al Perú, dice que habían esparcidos por cada visita que él hacía en todo el Perú para mover esto de los 4 suyos, más o menos calcula unas 20.000 personas en todo el territorio que decía, yo he apoyado a tu papá, le decía a Álvaro. Yo lo apoyaba. Entonces él calcula que hay 20.000 personas que han participado del movimiento de libertad en política. Entonces faltaría agregarle a los nuevos también, ¿no? Porque yo he tenido la oportunidad de conocer. O sea, hay un público sí, liberal cautivo que está ahí. Está ahí. Y esperando, digamos, un liderazgo. Como una coyuntura especial. Tendría que suceder algo como para que los liberales hagan la tarea esa de salvar de nuevo de la dictadura, salvar de nuevo de la estatización. Vemos, ¿no?, crisis en el partido aprista. Acá en calidad de primicia se anunció a través de Radio San Borja que el 19 de febrero vienen las elecciones. Ya después otros medios comenzaron a decir, lo dijo Jorge el Castillo aquí. Esa fue una edición central. Vemos el PPC en problemas. Acción Popular, si bien ha tenido ayer una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero no ha estado presente, no han querido que esté presente Mesías Guevara, que estuvo también aquí hace poco, no ha estado Barnechea. Entonces como que las fracturas en los partidos están presentes y no hay el partido idóneo para el Perú. Fuerza Popular como partido, como organización política, ¿está avanzando en una línea más, digamos, institucional? ¿O qué es Fuerza Popular, por ejemplo, en ese abanico de partidos? ¿O falta realmente un partido liberal para el Perú? Mira, hasta lo que yo tengo entendido, Fuerza Popular también tiene líneas así, dentro de esa una liberal, ¿no? Yo lo había escuchado incluso a Rolando Reati hablar de eso, ¿no? Creo que se ha manifestado en algunas columnas, no sé si en El Comercio, en otro diario, pero que hablaba del liberalismo, de Fuerza Popular y ponía el acento ahí, ¿no? Entonces, de ahí no he escuchado más aparte de eso, ¿no? O sea, no estoy muy seguro si Fuerza Popular debería tener sus raíces liberales porque el papá, digamos, hizo ciertas reformas que marcaron el rumbo y que hicieron que el Perú sea lo que es totalmente distinto a lo que conocemos desde los 80 para atrás. Entonces, creo que hay algo ahí, pero que falta activarlo, ¿no? Porque es como es historia dentro de Fuerza Popular, han habido reformas de mercado, ¿no? que sus raíces, digamos, de donde sus antecedentes, mejor dicho, que vienen con esas raíces de libre mercado, ¿por qué no ahora lo siguen desarrollando, ¿no? Entonces creo que hay falta de doctrina ahí dentro de Fuerza Popular. Calificado ahorita, tú puedes decir, es una derecha populista, ¿no? Claro. Yo escribí el año 92, recuerdo el libro El pragmatismo de Fujimori, del exceso ideológico al realismo político. Solo pude sacar, como sabes, 1000 ejemplares que en esa época se agotaron. Fue una coyuntura interesante. Entonces hablé y justo dijimos que Fujimori era pragmático. Él mismo lo reconoció tiempo después
y ese pragmatismo de alguna forma le daba un cariz un poco más, digamos, de una ideología que, si bien casi no cree en la ideología, William James, por ejemplo, es uno de los padres del pragmatismo, él es estadounidense, y hacia 1910, 1911, el siglo pasado, él fue configurando lo que es el pragmatismo. Pero se le puede dar un ayornamiento ahí al fujimorismo porque es difícil construir un partido. Y has mencionado a Rolando Reati, y puede ver otros parlamentarios, de repente, que ya no caer mucho en la figura del caudillismo por Fujimori, sino ir un poco haciendo dentro de ese fujimorismo una posición más coherente de liberalismo, para así involucrar a jóvenes hacia el 2021. ¿Podría darse esa tarea? ¿Tú lo ves, que lo consideras interesante? Sí, por supuesto. Incluso creo que dentro de las discusiones de círculos liberales, parte de la estrategia era cómo, digamos, interiorizarnos dentro de esos partidos para tratar de hacer una expansión, un espacio liberal ahí dentro de ellos. A otros sugieren que tiene que salirse de ese espacio y crear su propio carril, digamos así, ofreciendo, digamos, abiertamente lo que es el paquete liberal, ¿no? Para no estar un poco, digamos, encorsetados, ¿no? Dentro de una propuesta, digamos, fujimorista, ¿no? Dentro del liberalismo hay jóvenes columnistas, muy informados, muy documentados. Hace poco me encontré aquí con Víctor Andrés Ponce, por ejemplo. Él viene de la izquierda, hizo una transición y tiene ahora posiciones liberales, es muy cercano a Hernando de Soto. Eugenio de Medina es un académico muy importante y él tiene publicado algunos trabajos sobre liberalismo. Nos queda prácticamente un minuto. Quizás esto lo podamos extender en otras entrevistas, estimado José Luis, pero hablando de estas personas, muchas de ellas están en el mundo académico, están en la universidad, pero a veces el quehacer diario, las tareas no le hacen ir hacia un terreno ideológico. ¿Tú invitarías a más jóvenes de repente a asumir una posición más activa de debate en esta posición, en este tema de rescatar un liberalismo sano para el 2021, pero haciendo alguna autocrítica? ¿Habría que hacer alguna autocrítica de todo lo que se ha visto en el liberalismo en el Perú? Sí, por supuesto. Yo he sido parte, por ejemplo, de una generación en los 90 que nos dedicamos en cuerpo y alma a difundir el liberalismo. Sabemos que ahora hay muchos jóvenes con deseo de hacer política, ¿no? y de forma descentralizada, ¿no? Entonces, espacios se puede construir, ¿no? Por ejemplo, te digo una iniciativa que se viene el viernes 30 de diciembre en Mar del Plata 192, en Magdalena, va a haber un reencuentro liberal, una cena de fin de año. Entonces estamos invitando a todas las personas que tienen esa vocación liberal de hacer política en el país, de contactarme conmigo para poder hacer, digamos, la convocatoria para decirle la dirección o más detalles. Pero eso es un espacio liberal donde se puede uno distender, conversar, hacer networking, ¿no? O sea, hacer relaciones para ver qué cosas se podrían hacer para futuro, ¿no? ¿Cómo te pueden ubicar? Pueden escribirme a mi correo electrónico joseluis@ile.pe, joseluis@ile.pe, ¿no? @ile.pe. O si no, que se contacte con el portal La Abeja y a ellos también pueden enterarse por ese medio. Porque desde aquí terminamos esta entrevista, pero le decimos a los jóvenes, a los amigos que nos siguen, el Perú va a seguir de tumbo en tumbo si es que no tenemos una posición clara de gente de izquierda, gente de centro y gente de derecha. O hablando en otros términos, gente marxista, gente liberal, gente ideológicamente aprista, pero no alanista, por ejemplo. Entonces, mientras no salgan del closet las personas en materia ideológica, vamos a seguir dándole espacio a los corruptos que se meten por todos lados y no a posiciones ideológicas firmes que pueden dar instituciones partidarias más orgánicas. La despedida, mi estimado José Luis. Muchas gracias, Rafael, gracias a Radio San Borja y a La Abeja por la invitación. E invitamos a todos los liberales de closet y los que están fuera de closet a unirnos este día sábado, el viernes 30 de diciembre, en esta cena de reencuentro, para conversar ahí y tal vez sacar algunas propuestas de aquí para adelante, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por tu participación en San Borja Noticias. Vamos a una pausa, no se mueva, 91.1 FM.